Ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana, Señor, nuestro quinto estudio bíblico. Te damos gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. El libro de Juan es un libro con mucha profundidad espiritual y te damos gracias por poder tener la bendición de poder disfrutarlo, Señor, de poder, digamos, tener este tiempo, digamos, estudiando la palabra, Señor, y buscando más de ti. Es increíble ver lo que tú nos muestras a través de la Escritura. A nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día vamos a seguir del versículo 19 en adelante, pero un poquito antes vamos a volver atrás, como siempre haciendo una pequeña cronología de este prólogo, que fueron los primeros 18 versículos de Juan, que son abundantes en información. La verdad es que es un prólogo muy lleno de cosas y conceptos teológicos que son súper profundos de revisar, de ver, de analizar y leer. Y la verdad es que es un capítulo donde hasta por lo menos el versículo 25 por ahí, diríamos que es algo que hay que revisar con mucho cuidado, detenerse, analizar el contexto, el tenor de cada exclamación de lo que nos quiere afirmar y afirmación que quiere hacer el apóstol Juan, en este caso, con respecto a lo que es la deidad de Cristo. Hace énfasis, ¿no es cierto?, en su preexistencia, en que fue hecho carne, porque hablamos la semana pasada de todas estas herejías que habían ingresado al mundo cristiano en lo que eran los inicios del cristianismo, dado que había una confusión con respecto de cómo era la esencia de Cristo, si era carne, si era Dios y carne, si esta esencia estaban mezcladas, si convivían en un mismo cuerpo, etcétera. Y el énfasis sigue, ¿no es cierto? Y vamos a retomar del versículo 14 en adelante, que vamos a comenzar a leer. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y esto es repetitivo tanto en el Evangelio de Juan como, ¿no es cierto?, en la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Atributos, ¿no es cierto?, que le da el apóstol a la deidad de Jesús. Juan dio testimonio de él. Recordamos que Juan, cuando habla de Juan, nunca se refiere a sí mismo en su evangelio, se refiere a un familiar de los discípulos y en otro caso a Juan el Bautista. Nunca se refiere a él al mismo como Juan, nunca habla del mismo como Juan. Habla como el discípulo amado, ¿no es cierto? Y el que se recostaba en las piernas del Señor. Juan testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, clamó diciendo, este de quien yo decía, ¿no es cierto? Juan dio testimonio del Señor. El testimonio hablábamos que era exégesis, ¿eh? Hablábamos de que él era quien venía, ¿no es cierto?, a sentar bases de esta exclamación de quién era el Señor. Y Juan dio testimonio de él diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hablamos la semana pasada que este concepto se refería, ¿no es cierto?, a lo que era esa interminable e incombustible, ¿no es cierto?, fuente de gracia del Señor, gracia sobre gracia, nuevas oportunidades, nuevos momentos para comenzar, digamos, esa gracia que no tiene fin. Por eso esa expresión gracia sobre gracia. Dice, porque, pues la ley fue por medio de Moisés, fue dada, ¿no es cierto? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, ¿no es cierto? Y esto también le atribuye aquí de nuevo lo que teníamos desde, inclusive lo vimos la semana pasada en Éxodo, cuando el Señor, ¿no es cierto?, le muestra la espalda, sus espaldas a Moisés en el monte, ¿no es cierto? Y acá lo reafirma, dice, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que vino y se encarnó, ¿no es cierto? Él nos lo ha dado a conocer. Y vamos a partir ya con los versículos de esta semana, que tienen que ir con el versículo 19 adelante, y vamos a ver varias cosas, y hay una posible, un tipo de controversia que hay con respecto a lo que es Juan el Bautista, con algo que afirma. Ustedes saben que siempre hay personas que buscan ciertas cosas en la Biblia para llamarlas contradicciones, y vamos a ver por qué Juan, en este caso Juan el Bautista, afirma lo que afirma y de la manera que lo afirma. Es súper importante los por qué. ¿Cuál es el trasfondo del por qué Juan va a hacer ciertas afirmaciones? Y no es cierto, y parte del versículo 19 diciendo, este es el testimonio de Juan, el apóstol hablando de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿no es cierto? ¿Tú quién eres? Le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién es? Queremos saber quién eres. Juan el Bautista tenía una fama ya donde estaba. Juan el Bautista es bien misteriosa su forma como aparece, porque todos dicen que no hay ningún dato de Juan el Bautista, es como que
de ese encuentro, ¿no es cierto?, cuando estaban Jesús y Juan en sus vientres. Después eso no hay ningún registro más de Juan, ni en el carácter, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo inspirado que es la Biblia, ni con libro histórico, ningún dato. Es como que aparece después de uno. Es como que vivió, muchos le atribuyen que vendría a ser de el movimiento de los esenios, que era una secta, ¿no es cierto?, una secta que era purista. Por eso que se vestía de esa manera, comía lo que comía, porque eran personas que vivían alejadas en las montañas. No les gustaba tener contacto con el resto de la sociedad. Eran como los Amish. Una cuestión así distinta. Ellos vivían de otra manera. Y aparece de nuevo con el mensaje que tiene que realizar. Es como que ahí vemos como el Señor a veces no se mete en la forma que nosotros tenemos de ser, pero sí cuando tenemos que ejercer el llamado nos saca de donde estamos, nos hace ejercer el llamado, y quizás de ahí podemos volver a tener ciertas libertades. Pero en el momento que el Señor llama al hombre y le hace ejercer el llamado para lo que fue, digamos, creado, el Señor se va a proveer de muchas cosas y proveer de muchas situaciones para hacerlo. Y en esta situación aparece Juan el Bautista, ¿no es cierto? Dice que se le veía merodeando por el desierto, ¿no es cierto? Era como un ser bastante especial. Pero había una particularidad, que hay que entender que Juan el Bautista se supone que es primo del Señor, ¿no es cierto? Se supone que eran primos. Y aquí también entre los desaparecidos está José, que se presume que diría muerto antes del ministerio del Señor. Se presume que el Señor hasta los 30 años tuvo que hacerlas de jefe de hogar o de macho de la casa, por así decirlo. Esas son conclusiones que nos da la tradición. ¿Han visto la Pasión de Cristo cuando sale el Señor fabricando una mesa alta, y no existían las mesas altas? Eso que tiene una libertad creativa nomás, pero que van a usar silla y eso no existía en esa época. Por eso María le pregunta, ¿y por qué la mesa tan alta? ¿No? Que ahora se van a sentar así, como que María se sienta. Así. Bueno, y José no está. Ya se presume que Juan murió en ese tiempo. Entendemos que antes cualquier cosa te podía matar. Las enfermedades no teníamos lo que tenemos ahora, no existía una tifus, una fiebre amarilla, o cualquier cosa podía matarte de inmediato. Una buena fiebre, ¿qué estabas? Penicilina no existía. Entonces, finalmente, se presume que José murió en ese tiempo y que fue el Señor, hasta los 30 años, quien asumió este rol de ser el líder de sus hermanos mayores y quien proveía para la casa. Eso, algo que casi nunca se toca, pero está implícito. Y esta desaparición de José, ¿no es cierto?, que no vuelve a aparecer, nos da, digamos, ese indicio. Y por el lado de Juan el Bautista desaparece, pero vuelve a aparecer en este llamado bastante especial. Porque Juan era famoso, Juan el Bautista, digamos, porque Juan el Bautista estaba bautizando. Usted tiene que entender que esto aparece siempre como ritual del proselitismo judío. ¿Cómo era? Era como una especie de piscina con dos escaleras. No era como el bautismo que hacemos nosotros. Ellos caminaban por una piscina, estaba el sumo sacerdote o el sacerdote que ejercía la labor del bautismo. Ellos se hundían y salían. ¿Y qué significaba eso, no es cierto? Significaba el lavamiento. ¿Ya? El lavamiento era una fórmula también de cómo morir para lo que eran antes, sobre todo para los que hacían proselitismo. En general, los que hacían proselitismo eran la gente extranjera que vivía en la casa de los judíos. ¿Ya? Los judíos no les gustaba hacer proselitismo. Esto hay que ser súper claro. No les gustaba hacer proselitismo. Por ello que nadie se convirtiera al judaísmo, que fuera solamente de ellos. Pero la gente, por mandato, ¿no es cierto?, de lo que había sobre todo en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, lo vemos en Levítico, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, que todos los que vivían en la casa de un judío tenían que ser circuncidados y tenían que cumplir los rituales de la ley de Moisés. Por tanto, esto era algo que se hacía frecuentemente para los extranjeros prosélitos del judaísmo. Obviamente, quizá alguno de estos esclavos después lograba ser libre. Hay que entender que en la ley mosaica no existía la perpetuidad de la esclavitud como lo existía en otras culturas. Eso es súper importante para el tema de la libertad, porque todo lo que tiene que ver con el judío cristiano es tan influyente en la sociedad actual, porque había un año del jubileo donde todos eran libres. Se devolvían las tierras. Si uno tenía deudas, tus tierras eran tomadas, eran empeñadas y después todo era devuelto. Nunca era confiscado para siempre. Ojo, se los dejo ahí como dato para que después lo vean. Estudien que es el año del jubileo. Y entonces, ¿qué pasó? Que Juan el Bautista sí traía un mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados, y bautizaba. Entonces bautizaba para perdón de pecados y era bien llamativo para todos
los religiosos de la época, porque decían, pero ¿por qué bautizas si tú, el único que puede bautizar para perdón de pecados tiene que ser el Cristo? O el bautismo tiene que ser para proselitismo. En cambio, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Pero ¿cuál era el tema? ¿Por qué era famoso? Porque la voz de que clama en el desierto, ¿no es cierto?, dice preparar el camino del Señor. Lo que ellos lo tomaban los judíos era como un líder político. Ellos veían a Juan como un líder político, veían como un líder que podía arrastrar masas. Si no era el Cristo, era quizás quien iba a cimentar, ellos también lo veían así, como alguien que podía cimentar los pasos o el camino del posible Mesías que había de venir. Por eso que les van a preguntar lo que les van a preguntar, y es bien enfático. Versículo 20, ¿no es cierto? Dice el versículo 19, lo leemos de nuevo, dice el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, ¿no es cierto? Todo el conglomerado eclesiástico va, porque ya Juan el Bautista era famoso, y el pueblo de Israel estaba aburrido, ¿no es cierto?, de lo que era la supremacía romana, y le preguntan, ¿tú quién eres? Y Juan de inmediato confesó y dice, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. De inmediato se saca el tema sabiendo cuál era su rol. Y en el versículo 21 le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Vamos a ir a este versículo que genera controversias, ¿ya? Porque hay varios que dicen, sobre todo la gente no cristiana, o por ahí los cristianos, o gente que se congregó y después dejó la comunión y caen en estas controversias, creen que acá hay una contradicción de parte de la Escritura, porque en el versículo 21 él rechaza ser Elías, pero la Escritura nos dice otra cosa. Y acá hay que entender dos cosas. Primero, lo que creía Juan que era y lo que Juan realmente era. Y ahí hay dos cosas. Una que tiene que ver con la visión corta, carnal y humana que tenemos nosotros en la carne de quiénes somos y de cómo nos ve el Señor. Y eso es súper interesante, ¿no es cierto? Lo vemos con el profeta Balaam, cuando le toca maldecir al pueblo de Israel. Hay una forma de cómo nosotros nos vemos, como nuestros padres nos ven, y hay una forma como el Señor nos ve. ¿Y qué hizo directamente Elías? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Rechazó títulos proféticos. No lo hizo porque no fuera realmente el que venía con el espíritu de Elías, sino que lo hizo para no tomar una posición que él no sabía si le correspondía o no. Fue humilde. Eso es lo que hizo. Él en su misión, como el último profeta, toma una misión humilde. Él podría haber dicho, yo soy el más grande, yo voy a ser el que termina con este pacto, después de mí no van a haber más profetas, yo soy el último, aprovechenme, vengo con el espíritu de Elías, soy el más grande, soy más grande de todos. Imagínense, si ustedes creen que Elías es grande, yo soy más grande que él, pero no. La actitud correcta de Juan el Bautista nos muestra exactamente cuál tendría que ser el rol del siervo, ¿no es cierto?, de Cristo, y poner a Cristo primero y siempre ponerse en segundo plano. Por tanto, Juan no es que negara directamente que era Elías, sino lo que ellos esperaban que fuera Elías. Juan, ¿no es cierto?, cumple el espíritu de Elías. Cuando se habla del espíritu de Elías, se habla de la forma. Si ustedes se recuerdan y vamos al Antiguo Testamento, cómo era Elías era de esa forma. Un deambulante que aparecía, que lo tenían que ir a buscar afuera de las ciudades generalmente. En ciertos casos, cuando estuvo en la casa de la viuda, etcétera, sí estuvo en lugares más, digamos, ubicables, pero acuérdense que estuvo encerrado en una cueva. Él era frecuente en este sentido de cosas. Por tanto, era la forma. Cuando dicen el espíritu de Elías, era el estilo. Eso quería decir la escritura. En cambio, ¿qué pasó? Que en el caso de lo que eran los judíos, esperaban al Elías de otra forma. Esperaban al Elías, ¿no es cierto?, que degolló a los profetas de Baal. Entonces ahí estaba, por eso les dijo, yo no soy ese que ustedes creen que soy. Porque ellos querían esperar que Juan el Bautista fuera en el espíritu de Elías, pero ese Juan el Bautista que desafió, ¿no es cierto?, al rey, que luchó contra los profetas de Baal, que hizo caer fuego del cielo y consumió el sacrificio y degolló a todos los profetas de Baal delante de ellos, sacó una espada. Eso es lo que Juan el Bautista dice, ese no soy. Porque los judíos, siempre en esto que tienen, que son muy... aplican la Biblia, en este caso para ellos la Torá, la aplican de una manera muy explícita. Ellos esperaban una reencarnación de Elías. Esperaban que Elías tomara otro cuerpo. Eso esperaban. ¿Ya? Si algunos tienen que entender que si uno se pone a leer un poquito lo que es el tema del judaísmo, tienen libros que son
lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la doctrina, la Biblia, que nosotros conocemos que son base para lo que son el canon de nuestra escritura, está súper bien. Pero tienen un montón de libros paralelos que son bien místicos, ¿ya? Y que llegan a caer mucho en el ocultismo. Entonces, hay que entender que ellos tenían esa tendencia. Recuerden que siempre el Señor se previó de lo peor para hacer su obra. Y en este caso los judíos no eran la distinción. Ellos siempre fueron influenciados por pueblos extranjeros. El Señor cada vez los purificaba y los mantuvo porque fiel fue Dios a su misma promesa. Que de esa, ¿no es cierto?, de ese linaje, ¿no es cierto?, vendría el Salvador y salvaría al mundo. Pero no era porque ellos fueran especiales. Algunos dicen, no, que los judíos son más cuadrados, por eso que el Señor les dio el ministerio de preservar las escrituras. No, solamente porque eran los más pencas. Porque el Señor se perfecciona y se glorifica en nuestras debilidades. Y en ese sentido, estas corrientes creían que finalmente Elías iba a ser Elías mismo. Como Elías fue arrebatado, recuérdense que Elías no murió, fue arrebatado en el cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Ellos esperaban que viniera una reencarnación, una forma física nuevamente de Elías. Eso es lo que niega el apóstol, Juan el Bautista, cuando habla de que yo no soy. ¿No es cierto? Ellos esperaban que regresase y que viniese en esa actitud. Entonces había una presión, ¿no es cierto?, clara desde el mundo eclesiástico judío para etiquetar la función de Juan el Bautista. Y Juan que dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces finalmente lo que vemos es que cita a Isaías, ¿no es cierto?, 43, yo soy la voz que clama en el desierto. Y Juan define más su misión que su posición. Y eso es lo importante cuando uno tiene claro lo que Dios lo llama a hacer. Uno define su misión y no su posición ni su título. Uno data y se apega a la misión encomendada por Dios. Y la identidad nuestra en el propósito de Dios está asociada a nuestra misión, no a nuestra función, ni a nuestra posición, ni a nuestro título. Está asociada a la misión que el Señor nos dio. Entonces, vamos a leer estos versículos que son importantes para entender por qué se cree que hay una confusión. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1:17, si no me equivoco. Exacto. Vamos a leer del 15 al 18. Lucas 1, el 15 al 18 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entendemos que esto pasó, ¿se acuerdan? Cuando están ahí las dos mamás y pasó, fue hecho, cumplido. Esto es la promesa que le da, ¿no es cierto?, el ángel a ¿quién? A Zacarías, el padre de Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y aquí vamos a ver una cuestión, después la vamos a ver la otra semana, que ya va a ver que hay una cuestión impresionante. Como después se cumple también lo que dice Pablo con Apolo. Apolo, ¿no es cierto?, dice, plantó, Pablo regó. Eso se ve claramente en lo que son después los apóstoles. Los primeros llamados, y los primeros llamados también hay una cuestión que es súper bonita que pasa, que después lo vamos a profundizar, que es que los discípulos de Juan el Bautista dejaron a Juan y se fueron con el Señor. Eso está escrito. Por eso es que dice que muchos, ¿no es cierto?, de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá adelante con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que va a venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué era? ¿Cierto? El espíritu, la forma, el tenor, ese que gritaba en el desierto, el profeta, un profeta hecho y derecho del Antiguo Testamento. Y con el poder. ¿Y cuál es el poder? El Espíritu Santo. ¿Eh? Es el poder que reviste a cualquier mensajero del Señor. Mateo 17, ¿no es cierto?, también lo afirma así. Y aquí, de nuevo, los fariseos, como ya habían ido a preguntarle a Juan el Bautista si él era Elías, quieren generar una controversia. Esto pasa en Mateo 17, el versículo 10 en adelante, y esto me gusta como lo muestra de Chosen en sus capítulos, como los fariseos empiezan a intentar de permear a los discípulos. Y empiezan a hacer este lobby
¿no es cierto? Y ahí es donde, obviamente, Judas planifica y todo lo que tiene que ver con la traición. Entonces acá en el versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Ojo, mira, miren lo que dice. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Si tú te dices ser el Cristo, ¿cómo vas a ser el Cristo? Si los escribas dicen claramente, y andan hablando por ahí, que para que tú fueras el Cristo tendría que haber venido Elías primero. ¿No es cierto? Y nos vamos de vuelta a lo que dijo Juan cuando dijo, no soy. Pero obviamente Juan les dice eso por el título que ellos le querían asociar al tipo de Elías que ellos esperaban, al tipo de Mesías. Es lo mismo que cuando esperaban el tipo de Cristo que ellos esperaban. Era lo mismo, exactamente lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cierto? Y después dice, más os digo, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Señor mismo confirma que la misión de Juan el Bautista era la misión del corte y el carácter de Elías, ¿cierto? Atribuyéndole la forma, el estilo y el mensaje y la misión que tenía, más ¿no es cierto? La reencarnación de Elías que querían ver directamente los judíos. Los judíos querían ver la reencarnación de Elías en esa forma, ¿no es cierto? Desafiando digamos, lo que era el reino en este momento de los romanos. Y vamos ahora al último, que es el 11, Mateo 11, del 13 en adelante. Y dice, del versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Recordemos qué le pasó a Juan el Bautista, su cabeza fue cortada, ¿no es cierto? Porque denunció una inmoralidad sexual, ¿no es cierto?, de los tetrarcas del pueblo de los romanos, y esto le costó su cabeza, ¿no es cierto? No podía andar con la mujer de su hermano, y esa cuestión obviamente generó todos estos problemas. Dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el Señor reafirma que la misión de Juan era el espíritu, ¿no es cierto?, y en la forma de Elías. Y quedamos claros que al final hay una misión mayor y no tiene que ver con lo que nosotros creamos finalmente de quién somos nosotros mismos, sino que tiene que ver con lo que el Señor cree de nosotros mismos y con la misión que Él nos encomendó, porque nosotros en un momento no lo vemos. Nosotros podemos ver parte de lo que el Señor nos está encomendando hacer en el día a día, en el momento. Uno está claro de lo que Dios le está llamando a hacer en ese momento, no en lo que va a pasar después. Entonces, obviamente, lo que querían ver los judíos era la misión completada y viene un Elías en poder, en fuego, que descendiera del cielo, ¿no es cierto?, que matara a los profetas de Baal, que deshiciera de nuevo los lugares altos, que eliminara la adoración a otros dioses. Más no era así. Era preparar el camino del Señor para que el Evangelio fuera predicado en tiempo y forma. Entonces, dice, ¿quién eres? Había una presión para definirse, ¿no es cierto? Y en el versículo 23 dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Isaías 43. Juan se define, dijimos netamente, por el tema de su misión y no por su posición. Y ahí vemos el corazón de Juan puesto en el lugar correcto. Los fariseos presentes eran un grupo, ¿no es cierto?, estricto que observaba la ley y buscaba su cumplimiento. Por tanto, cualquier cosa que se desapegara, ellos lo veían como regla. Pasa mucho hoy día en el tema de las luchas de posiciones doctrinales que hay hoy día, en que hay una forma o un estilo de ver las cosas de una manera muy dogmática, que está bien, y nosotros creemos que la Biblia es, ¿no es cierto?, nuestra única fuente de verdad y de doctrina, pero tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos prismas de la doctrina, pero lo cual no puede ser infalible porque el único infalible es el Señor. Y si la Biblia nos muestra tantas posiciones, tenemos que estar abiertos para confiar en su multiforme, ¿no es cierto?, forma de actuar y no caer en que podemos generar un mundo de reglas en lo que es Dios mismo. El movimiento de Juan llama la atención a los líderes doctrinarios, ¿no es cierto?, porque había una obra genuina de Dios que estaba llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y ellos ven la acción y por eso intervienen. Le pasó lo mismo que al Señor, pero a diferente escala, quizá una escala un poquito menor, y fue el que preparó claramente el camino al Señor,
haciendo lo mismo, generando esta incomodidad del mundo religioso de la época y viendo cómo todos se acercaban a Juan el Bautista. Y le preguntan, pero ¿por qué bautizas? ¿No es cierto? Porque cuestionaban su autoridad espiritual y cuál era su rol. Claramente Juan el Bautista le dice, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Para eso, Juan le bastaba y le sobraba. El Señor me llamó a predicar, a llamar al arrepentimiento, mientras preparo el camino del Mesías y comienza el ministerio del Señor. Esto tuvo que haber empezado 6 meses antes del bautismo en el río Jordán. Y es llamativo, porque la Biblia llama al más grande de los profetas, etcétera. El Señor mismo lo llama así. Y fue el ministerio quizás más corto que existió. No sé si hay profetas que duraron tan poco. Generalmente los profetas trascendían reyes, etcétera. Y el ministerio de Juan el Bautista fue breve. Vivió su vida apartado de la sociedad. Llega a la sociedad, comienza su ministerio, sus discípulos lo abandonan y lo matan. Lo apresan, lo meten preso y lo matan. Pero ahí vemos cómo el Señor también pone en la balanza las cosas. Juan vivió apartado. ¿Qué tenía que ser? Vivir apartado de vino, de sidra. Una persona que estaba santificado por una misión especial durante 30 años de su vida. Va al ministerio, su ministerio tuvo durado 1 año y es muerto. ¿Qué premió el Señor? La obediencia estricta, pura y dura del llamado que Dios dio. Vas a cuidarte 30 años y vas a pegar 1. Y lo vas a hacer bien. Y lo hizo. El bautismo implicaba, ¿no es cierto?, un llamado al arrepentimiento y era un acto fuerte porque hay que entender que esto era para proselitismo, no era para, insisto, no era para perdón de pecados. Entonces los judíos igual lo veían como algo que estaba quebrantando una norma. Si bien es cierto, él lo usaba como una imagen también, como un ritual para que la gente entendiera que era la forma, ¿no es cierto?, de renunciar a su esencia antigua, en el perdón de pecados en este caso. Pero la estructura religiosa lo veía como una ofensa, no lo veía como algo, digamos, como algo que fuera digno de aplaudir. Y la masividad que tomó esto, ¿no es cierto? Y la ascendencia con las masas también era algo llamativo para todo lo que era el mundo del clero, ¿no es cierto? Todos los que eran los religiosos de la época. Y Juan dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí, ¿no es cierto?, viene alguien que no soy digno, ¿no es cierto?, de desatar su calzado. Y esto es súper importante. El obrero menor de lo que era la época era el que cuando llegaban los dueños de casa tenía que llegar con un lavatorio, algo para lavar los pies, y tenía que sacarle las sandalias a los dueños de casa y lavar los pies. Era el menor de todos, de toda la casa, el peor de todos los sirvientes era el que hacía ese trabajo. Imagínense, Juan, ¿qué hizo primero? Negó ser Elías, no porque negó su rol, sino porque él a sí mismo no se atribuía a ese rol. Independiente que el Señor sí dijo que él lo era, él en sí mismo en su acto de humildad, aunque parecía fuerte, la voz que clamaba en el desierto se fuera hacia adentro, hacia su rol. Para el Señor, él sabía lo que era nada. Le dijeron, los fariseos querían ponerle una posición. Juan renunció a eso. ¿Y cómo se llama a sí mismo? Dice, yo soy el que no es ni siquiera digno de saltar el calzado de sus pies. Increíble. Y ahí vemos cómo el Señor trabaja en la vida de las personas para que tengan el corazón correcto para servirles. Ninguna persona que quiera buscar un título o honra misma, y pasa mucho con los ministerios modernos, que se ponen un título apóstol, arcángel, profético de Júpiter y de Saturno, esa cuestión es carnal y es así tal cual como es. Eso no es de Dios. Ninguna persona que quiera vanagloriarse o llevarse la honra a sí mismo va a ser una persona que va a ser bendecida y autorizada de Dios para hablar en su nombre. Puede que le vaya bien, puede que tenga arrastre con las masas, pero no viene de Dios. ¿No es cierto? Vemos la actitud correcta. Del más grande del que habló la Escritura, el Señor mismo dijo que Juan era el más grande de todos, los profetas, y Juan, el apóstol Juan, tenía esta visión de sí mismo. Esa es la actitud correcta en la misión que Dios nos encomienda a nosotros, cada uno de nosotros. Esa es la actitud correcta. ¿No es cierto? Y termina el versículo 28, ¿no es cierto?, poniendo un cierre del lugar, porque dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Porque después que pasa todo esto, y vamos a avanzar la otra semana en el capítulo 1, versículo 29 en adelante, ya pasan a este lado del Jordán. Todas estas cosas pasaron a ese lado del Jordán. Ahí estaba pasando todo esto, Juan llamando a las personas al arrepentimiento, bautizando para perdón de pecados. Y después de este lado del Jordán, después del bautismo de Jesús, comienza el ministerio del Señor. Entonces vemos que finalmente
Juan el Bautista nunca negó de una manera directa ser Juan, ser la persona que venía con el espíritu de Elías, sino se negó al título que el poder religioso le quería otorgar para hacerle, digamos, no sé, tentarlo de alguna manera para que él carnalmente quisiera sentirse en una posición especial. El Señor afirmó quién era Juan el Bautista, que venía en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿A los fariseos o al Señor? Claramente al Señor. Y vemos también el corazón de Juan, que al negar esto, niega netamente que él era Elías por el tema de que los judíos creían que era una reencarnación el que tenía que venir en forma de Elías, porque como Elías había sido arrebatado, claramente tiene que venir alguien reencarnado o el mismo Elías, porque hay que entender que no existían las fotografías. Acuérdense que no existían las fotografías, no existían las imágenes, no existían las pinturas como las conocemos ahora. Por tanto, yo podría decir, yo soy Juan el Bautista, perdón, yo soy Elías, y ellos no sabían, tendrán que creerme si yo digo que estoy reencarnado, que Elías está reencarnado en mí, porque no tienen cómo saber la apariencia de cómo era Elías. Por tanto, ellos podían creer que si Juan hubiese dicho que él era Elías y le hubiesen tomado de otra forma. Pero Juan, siendo una persona estudiosa, siendo una persona de la, ¿no es cierto?, dijimos de la secta de los esenios, que vivían en constante estudio de las escrituras, eran personas apartadas de todo lo que era impuro prácticamente, vivían así. Él sabía exactamente dónde iban los escribas y los fariseos a preguntarle si él era Elías. Ellos le estaban preguntando si era la reencarnación de Elías. No si era la persona que venía con el espíritu y el poder de Elías, sino una reencarnación. A eso se negó Juan el Bautista y se atribuyó a sí mismo el que no era digno de desatar el calzado de los pies del Señor. Y ahí está, digamos, the whole, de toda la idea, digamos, de respecto a lo que uno tiene que ser y cómo tiene que ver su misión y su desempeño en lo que Dios nos llama a hacer. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des el corazón de Juan el Bautista entendiendo nuestro rol y que nuestra misión es más importante que nuestra posición. Señor, ayúdanos a tener un corazón sumiso, enseñable, Señor, que está dispuesto cada día a someterse a tu voluntad y a tus designios, Señor. Ayúdanos a entender que es necesario que a través de diversas pruebas, Señor, seamos purificados, seamos puestos, Señor, en la línea y en la misión que tú nos quieres, que quieres que desempeñemos en esta vida, Señor. Esta vida es corta y tenemos que aprovechar los días porque los días son malos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén.